Ricardo Gómez, que es consultor y profesor experto en reputación. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Buenos José. días. Oye, dices tú en esta columna, en este artículo, que la nueva estrategia de Sánchez pasa por volver a los básicos de su campaña de lanzamiento, que me temo que son fundamentalmente su imagen, de la que él mismo está encantado. Bueno, sobre todo es, María José, captar la atención, ¿no? En aquel momento era bastante desconocido. Recordemos que en el verano de 2014 le gana las primarias a Edu Madina, que era una persona bastante más conocida por su etapa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y básicamente lo que buscaba en aquel momento era captar la atención, empezar a recuperar un poco el terreno importante que había perdido el Partido Socialista desde 2011, la salida precisamente de Zapatero en el final de la etapa socialista y del inicio de la importante de la crisis post-Lehman Brothers, ¿no? La crisis financiera inmobiliaria, donde el Partido Socialista se dejó muchísimos votos y muchísimos militantes también, ¿no? Y esa era un poco la estrategia, José, que tenía Pedro Sánchez entre 2014 y 2015, que recordemos que le llevó pues justamente en diciembre de 2015 y en la repetición de junio de 2016 al peor resultado histórico del Partido Socialista en las elecciones generales desde la transición, ¿no? Y yo creo que él lo que está buscando es decir, bueno, como presidente del gobierno, estabais diciendo a un contertulio, pues tiene ya difícil desde hace ya un par de años salir a la calle, porque vaya donde vaya le cae de todo, ¿no? Los encuentros que le han montado en estos meses anteriores desde la calle Ferraz y desde Moncloa con militantes socialistas y supuestos figurantes, pues obviamente se han descubierto y se ha demostrado que no le han servido para nada. Y ahora lo que busca es, pues por un lado, aparecer de nuevo en programas. ¿Os acordáis que llamó a Sálvame a Jorge Javier Vázquez Sí, en septiembre de eso 2014? es. Pues volver a programas con un cierto aire populista, que llegan directamente al público general, que a lo mejor no lee pues digitales ni escucha tertulias radiofónicas, sino que básicamente se informa a través de pues de reels y de shorts en las redes sociales que se nutren de cortes, ¿no? de programas de televisión así más de entretenimiento. Y sacar cabeza, ¿no? Lo que está buscando es meter cabeza de nuevo en la campaña de las generales que él ha convocado anticipadamente, sabiendo que parte como perdedor, renunciar a la idea de que parte ya como un ganador y un presidente del gobierno que busca consolidar un segundo mandato, sino incluso volver eso al 14 como un candidato más, que empieza su carrera electoral. E intentar maximizar el voto, ¿no? Por un lado, obviamente, la estrategia es comerse todo lo posible, lo que pueda, hacia su izquierda, hacia Sumar, y desgastar al Partido Popular con el tema de Vox, que es lo que está intentando Vox con todas estas estrategias un poquito alborotadas, ¿no? Entre Valencia, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, que es evitar, ¿no? El daño que le puede hacer eso, que a mí me parece un poco sorprendente, porque hay bastantes encuestas desde hace ya un par de años, y sobre todo el último año, que dicen que en el votante de centro izquierda incluso, el miedo a Vox y a una coalición con Vox tiene un efecto muy bajo, casi nulo, ¿no? Pero en todo caso es la estrategia que ha montado Ferraz y también el equipo, imagino, de Moncloa para Pedro Sánchez. Y sí que es verdad que le está permitiendo, por eso estamos hablando de ello en esta tertulia, en todos los medios de comunicación y redes sociales desde ayer, pues fijar la atención sobre él y que se escuche algo del mensaje que él quiere hacer pasar, que sobre todo en esta primera entrevista pues era el tema de las semanas, ¿no? Dirigido claramente pues al segmento electoral de mujeres jóvenes con hijos y personas pues que tienen una problemática centrada en la cuestión del cuidado de los niños, ¿no? Yo creo que la cuestión de fondo siempre es, y acabo con esto, María José, si esto es efectivo o no, porque Claro. las personas que venimos del mundo de la comunicación, los que somos, yo también soy periodista de formación y experiencia profesional inicial, aunque me he dedicado toda la vida a la gestión de comunicación empresarial e institucional, pues tenemos la tendencia a fijarnos en los formatos, que tienen su importancia en la comunicación, pero el resultado de la percepción y del contexto en el que se toma una decisión, que es el voto, es lo importante. Quiero decir que tú puedes tener muy creativo y muy exitoso en los formatos, pero si al final
lo que la gente está esperando, que es lo que se basa en la reputación, la expectativa que tiene de futuro en función de lo que espera en los próximos años y de la valoración que hace de si hoy está mejor o no y piensa que lo va a estar mejor o no contigo como presidente del gobierno en el futuro que hace 4 años cuando te votó, esa es la clave más importante de la decisión. Todo lo demás es un aparataje que te permite sacar tu mensaje, que te permite que se te oiga, que es condición sine qua non, ¿no?, para poder llegar y cambiar percepciones, pero no es condición suficiente. No quiere decir que porque tengas éxito en llamar la atención vas a conseguir cambiar percepciones y decisiones, ¿no? Lo has dejado muy claro, Ricardo. Se dirige Pedro Sánchez a aquellas personas que no escuchan tertulias radiofónicas, por ejemplo, a los posibles votantes a los que no les interesa directamente escuchar política. También que sea YouTube la plataforma, pues está muy pensado. Pero hablemos del formato, que me parece interesante, aunque pueda parecer secundario. ¿Son conversaciones digitales bien pensadas, te parece, Ricardo? El guión, ¿te refieres? Lo que estabais comentando antes. Sí. Bueno, es que yo creo que Pedro Sánchez es un mal actor. A mí, como actor político, me parece que Pablo Iglesias es guapo, pero no interpreta años, bien. ¿no? Eso es, interpreta mal, ¿no? Eso es clarísimo. A mí Pablo Iglesias, por ejemplo, me parece en España, desde ese punto de vista, el que mejor ha actuado en la política española en los últimos años de largo. Me parece que es el que más tiene condiciones de presentador de programa de televisión o de actor de una obra de teatro, de una película, mucho más que Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que a Pedro Sánchez le pesa mucho efectivamente esa sensación o autopercepción de qué guapo que soy, ¿no? Y qué alto que soy, y que me paseo por las pasarelas internacionales, ¿no? Y yo creo que eso le impide hacer una buena performance de lo que es una conversación digital, que es el formato que están utilizando, que es muy conocido, que hemos utilizado los expertos en el tema en el ámbito empresarial, en el ámbito institucional en general, en los últimos años, porque te permite un contenido, un formato propio, un canal propio, y que, bueno, cuando tienes, como le pasa a él, los medios de comunicación cerrados, entre comillas, ¿no? Es decir, que tiene una gran dificultad para hacer pasar su mensaje en los medios de comunicación, porque tiene ya eso, una pésima reputación, y ya se ve que está en un final claro de etapa política. Pues bueno, encontrar ese canal propio y ese contenido propio te permite sacar cabeza, que decía antes, pero claro, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que la performance es un poco, pues un poco de casi para montar más que un programa, un reel de humor de estos que todos vemos en los móviles, que no para creérselo, ¿no? Acaba siendo una especie de humor y de cosa divertida, cosa que ya lleva tiempo, con lo que os decía antes de las petancas aquellas en Coslada con militantes del PSOE, en fin, 20.000 historias que hemos visto en los últimos meses. Yo creo que ha caído en el humor, y yo soy de los que piensa que él está volviendo, porque está en un final de etapa, al inicio, ¿no? Que decía antes, si escribo en el artículo del Español, que es todo es cíclico, ¿no, María José? Al final tú vuelves a tus inicios porque estás en una situación difícil, crees que volver a los principios que te dieron un cierto, teóricamente, éxito, que no fue así, porque recordemos que fue un gran fracaso. El éxito lo tiene cuando vuelve a la Secretaría General en las segundas primarias del 17 y en la moción de censura, cuando acierta a la hora de encontrar a un Partido Popular y a un Rajoy en sus momentos más difíciles después del 1 de octubre en Cataluña el año anterior, ¿no? Pero él lo que hizo entre el 14 y el 16 le llevó en octubre del 16 a salir por la ventana de Ferraz. O sea que digo, recordemos un poco que ese tipo de tácticas basadas en una estrategia, pues eso, muy populista, ya le llevaron a un resultado muy negativo, ¿no? Por tanto, yo creo que a veces también hay una sobrepercepción, por decirlo de una manera un poco rara, de Pedro Sánchez desde la moción de censura del 18, de que es un super crack y de que todo lo acierta. Pues solo ha acertado la moción de censura, que no fue poco, pero es solamente un hecho importante en su carrera política desde el 14, falla en el 15 y en el 16, y en el 16 de nuevo con el no es no, acierta en las primarias del 17, acierta en la moción de censura del 18, acierta, aconsejado por Iván Redondo, en adelantar las generales antes de las municipales en el 19, pero ya empieza a fallar en el 19 en la repetición, que le lleva a un gobierno de Podemos, que es otro fallo que se ha visto claramente que le ha deteriorado muchísimo, falla en la gestión de la pandemia y ante el confinamiento, especialmente las peroratas aquellas de los sábados por la tarde, que nos dejaban a todos tostados cuando todo el mundo quería desconectar de la puñetera pandemia. Él estaba una hora allí chupando cámara, contando historias de una forma además bastante barroca, y luego falla ya en el 21 en las elecciones de Madrid, confrontando directamente con Ayuso y haciéndola grande, falla después en las elecciones autonómicas de Andalucía, falla el año anterior en el 22, en el fondo llevando a Casado a una situación que facilitó
que el Partido Popular considerase que tenía que, obviamente, derrocar, por decirlo claramente, ¿no?, al líder de su propio partido, y ha fallado en este 23 de manera clamorosa en las primeras elecciones, ¿no? Yo creo que no hay ningún dato que nos permita hacer ver que Pedro Sánchez, que todo el mundo está esperando, una serie de trucos de magia que le permitan de nuevo pues renacer, ¿no?, y volver a ganar, nos permiten ver que eso vaya a ocurrir. Las cosas que hablemos de él, que él intente buscar su hueco y que, oye, desde luego que lucha, eso desde luego, ¿no? Pero hemos de reconocer que hemos perdido a un gran galán de revista. Galán de compañero de Lina Morgan. Compañero de Lina Morgan. No, él se ve guapo, esto lo sabemos. Sí. Hombre, es que lo es. Ricardo, muy interesante tu columna en El Español, de verdad. Ricardo Gómez, consultor y profesor experto en reputación. Gracias por este tiempo, Ricardo. Te mando un abrazo muy grande.